En este video quiero hablarles un poco sobre cómo conseguir tu primer trabajo como programador web. Mucha gente me escribe de que ya está estudiando programación web, que sabe HTML, que sabe CSS, que sabe JavaScript, ya empezó con algún framework, pero todavía no sabe o le cuesta conseguir su primer trabajo. Así que en este video vamos a hablar un poco sobre eso basado en este artículo que les voy a compartir el link en la descripción del video y también voy a ir compartiendo algunas experiencias y consejos míos para mejorar y darle mi valor a este artículo. Entonces, esta guía básicamente lo que explica es cómo, o sea, da consejos sobre cómo conseguir tu primer trabajo. Vamos a ir parte por parte en cada uno de los 5 temas y iré agregando mis comentarios. Entonces, ustedes ya saben programación web, están empezando a trabajar por su cuenta, haciendo proyectos, etcétera. Entonces, ¿en qué se tienen que enfocar ahora? Que ya tienen conocimientos y se sienten capaces de crear sitios web, etcétera. Bueno, si leen el artículo en detalle, seguramente van a encontrar más información, pero básicamente el primer punto es cómo puedo obtener experiencia que me ayude a conseguir un trabajo. Bueno, acá da distintos tips, pero a mí los dos que más me interesan son, primero, agarrar trabajo freelance. En el caso nuestro, o sea, yo voy a tratar de explicarlo y dar ejemplos más que nada para Latinoamérica, para Argentina, porque acá en este artículo habla sobre plataformas que ya son de Estados Unidos y por ahí para la gente de acá es más difícil aplicar a esos lugares. Entonces mi consejo es que si ustedes ya tienen conocimientos y se sienten capaces de empezar a crear sitios web, lo que yo les recomiendo es que empiecen a hablar con gente conocida, con amigos, con familiares y tratar de ver si alguien necesita algún sitio web. Y ustedes ofrecerles, ya sea a un precio económico o incluso gratis o lo que puedan llegar a negociar. Traten de conseguir a alguien que necesite un sitio web y ustedes ofrecer sus servicios y crear ese sitio. Por supuesto que al principio va a ser muy difícil cobrar por nuestra página y probablemente lo tengan que hacer gratis, pero yo les recomiendo que hagan eso. Es el mejor camino, o mismo incluso si no tienen clientes o no tienen gente que necesiten páginas, pueden tener ustedes sus propias ideas y crear. Siempre tienen que estar pensando, bueno, ¿qué es lo que me gusta a mí? Me gusta, no sé, me gustan los deportes, me gusta el fútbol, bueno, voy a crear una página web sobre fútbol, para hablar de distintos temas, entonces voy a crear una sección de lecciones, cualquier cosa que se les ocurra. Entonces, el consejo más importante mío es que empiecen a crear proyectos. Eso es algo indispensable. Fíjense que acá dice never stop building, o sea, básicamente nunca dejen de crear cosas, que es de lo que estamos hablando. Siempre hay que estar creando proyectos. Eso es algo que no hay que dejar de hacer. Aparte hoy en día para poder crear un sitio web y publicarlo se puede hacer completamente de forma gratuita, no hay que estar invirtiendo plata, es algo muy sencillo, así que se los recomiendo. Eso entonces es como primer punto. El número uno, cómo conseguir experiencia para aplicar un trabajo. Vamos ahora entonces al segundo punto que dice eh, dónde podemos buscar para aplicar a trabajos. Antes de aplicar a trabajos, lo importante, lo que uno tiene que saber es qué es lo que uno sabe hacer. O sea, cuando busquen ofertas laborales tienen que saber que las ofertas laborales a las que van a aplicar son cosas que ustedes tienen los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo las tareas que les van a pedir. Entonces, por ejemplo, acá dice
job titles, que cuando uno trabaja con desarrollo web puede ser, por ejemplo, front-end developer, que es alguien que sabe HTML, CSS, JavaScript o algún framework. Backend developer, que puede ser alguien que trabaje con Python, con PHP, con Java, etc. Después tenemos full stack developer, que es alguien que hace backend y frontend al mismo tiempo. Software engineer, que en realidad es más o menos lo mismo. Programador también. Y una rama que también tomó mucho crecimiento en los últimos años es los desarrolladores de iOS y Android, que son los que crean aplicaciones nativas para celulares. Pero bueno, yo en mi caso me especializo más que nada en frontend, entonces cuando aplico en búsquedas laborales es más que nada lo que es frontend o backend, si aplica para lo que yo tengo conocimientos. Entonces, volviendo al punto, ¿dónde debo buscar? Primera parte es detectar nosotros a qué nos vamos a postular. Una vez que nosotros sabemos que nos vamos a postular como front-end developer, como back-end developer, etc., tenemos distintos portales a los cuales podemos buscar. El que yo más les recomiendo es LinkedIn o LinkedIn, como les dicen en inglés, o sea, cada uno lo pronuncia como le guste. A mí en español me gusta decirle LinkedIn. Ahí van a buscar por front-end developer, back-end developer, programador web, etc. Y antes de aplicar una búsqueda, presten mucha atención siempre a las tecnologías que requiere ese puesto. Generalmente si es front-end developer, la tecnología va a ser HTML, CSS, JavaScript y algún framework como React o Angular. Y tengan en cuenta que si una búsqueda laboral pide experiencia en React, no sirve que nosotros tengamos experiencia en Angular o viceversa. Siempre cuando aplicamos a un puesto laboral tenemos que estar seguros de que nosotros cumplimos con todos los requerimientos de ese puesto. Y si todavía no sabemos ningún framework, podemos buscar ofertas laborales que no exijan saber algún framework. Algunas ofertas laborales solamente piden HTML y CSS o solamente HTML y CSS y JavaScript. Obviamente que cuantos mayor conocimientos tengamos, más ofertas laborales vamos a tener para aplicar. Entonces, mi recomendación es LinkedIn, o si es acá en Argentina, creo que también está Zona Jobs o alguna otra plataforma. No sé, la verdad que ahora no estoy en la búsqueda laboral activa, pero tengo entendido que esas dos son las más conocidas. Si alguien más conoce otra, la puede dejar también en los comentarios. Vamos entonces ahora al tercer punto. ¿Cómo podemos asegurarnos de que cuando aplicamos a un laburo, que se destaque? Bueno, indispensable si sos como programador web, tener tu perfil en LinkedIn, tenerlo actualizado, ir de a poco creciendo en la red de contactos, agregar gente conocida, agregar compañeros no sé, no de un trabajo porque todavía no tienen trabajo, pero por ahí compañeros de algún curso que estén haciendo de HTML, de CSS, así poco a poco ir creciendo nuestra red de contactos en LinkedIn. Y tener el LinkedIn siempre bien armado, cargando todos los conocimientos que tenemos, por ejemplo, HTML, CSS, Bootstrap, etc. Y fíjense, bueno, acá un ejemplo de una oferta laboral que pide Bootstrap, HTML, CSS. Entonces tienen que tener en cuenta esas palabras clave, digamos, al momento de aplicar. Optimizar sus perfiles online, como les decía antes, o sea, tener siempre completa el perfil en LinkedIn o crear su propio sitio web personal con una descripción de lo que saben hacer. También, por supuesto, tener su currículum tanto en español como en inglés, si saben inglés, y tenerlos siempre separados y completos. Y otra cosa que es esencial, que también está ligada al punto número 1, es el portfolio. En lo que es programación, para aplicar un trabajo es súper importante, por supuesto, tener experiencia. Y cuando uno todavía no tiene experiencia trabajando en una empresa,
lo que es importante es tener experiencia creando nuestros propios proyectos, o sea, mostrar qué es lo que sabemos hacer, qué es lo que hicimos, qué es lo que somos capaces de hacer. Eso es algo súper importante, entonces para nuestro portfolio es indispensable tenerlo bien armado, completo. Si vamos a aplicar un trabajo y vamos a presentar nuestras páginas, asegurarse de que todo funciona bien, así si alguien quiere ver qué es lo que hicimos o cómo lo hicimos, pueden entrar, pueden ver el código, pueden ver cómo funciona, etc. Eso es algo que va a sumar mucho a la hora de aplicar al trabajo. Otra opción que tenemos es compartir nuestro código en GitHub. GitHub es una plataforma donde nosotros podemos subir nuestro código fuente. Quizás en otro video explique más en detalle lo que es GitHub, pero bueno, básicamente ahí pueden subir su código, otra gente lo puede ver, puede dejar sugerencias, agregar cambios a su código, etc. Es como si fuese una especie de Facebook, pero de programadores, donde todos los programadores suben su código, los comparten, se ayudan entre sí, arman equipos de desarrollo, etc. Es algo muy grande. Entonces eso para ir cerrando el punto número 3, que era cómo hacer que se destaque nuestro perfil al momento de aplicar. Vamos entonces, seguimos un poco más. Y vamos al punto número 4, cómo podemos hacer que crezca nuestra red de contactos, cómo conocer gente. Acá nos da, por ejemplo, asistir a hackatones, las meetups, que son reuniones de gente entre sí, también pueden ser meetups tanto online como presencial, y unirse a comunidades online. Pueden buscar en distintas páginas, comunidades, etc. Yo acá lo que les recomiendo es buscar, por ejemplo, si ya tienen perfil en LinkedIn, buscar grupos de gente, por ejemplo, no sé, si están trabajando con React, buscar grupos de React tanto en LinkedIn como por ejemplo en Facebook, también hay muchos grupos, está bueno eso. Buscar algún grupo de gente que ya está aprendiendo ese framework para ir conociendo gente, mostrar lo que están haciendo, hacer preguntas, o sea, empezar a relacionarse. Y eso les va a servir también para sumar contactos en LinkedIn y de a poco ir armando su red de contactos. Bien, eso es el punto número 4 y ya cerrando con el punto número 5, que este también me parece que está muy bueno, es cómo impresionar al momento de ir a una entrevista. Bueno, una de las cosas que tener en cuenta si vamos a postularnos como programadores web es que es muy probable, o sea, prácticamente casi todas las entrevistas nos van a tomar un examen, un ejercicio para que nosotros escribamos código y eso. Por supuesto, esta es la parte más difícil de una entrevista. Si tienen suerte, quizás no le tomen exámenes, pero si le tomen un examen de estos, o sea, tienen que estar más o menos preparados para, por ejemplo, si van a aplicar a un trabajo de React, les van a pedir que, no sé, que creen un pequeño ejercicio de React. Hay de todo tipo de ejercicios, entonces quizás al principio es muy difícil cuando todavía no tienen trabajo, se pueden poner nerviosos, etc. O sea, no se preocupen porque eso le pasa a todo el mundo. Inclusive te pasa siendo semi-senior o senior que tenés que rendir un examen y es imposible no estar un poco nervioso, así que eso es normal. Yo lo que les recomiendo acá en este caso es que busquen sitios web donde ya tienen challenge de código de HTML, de CSS, de JavaScript o cualquier framework que estén aprendiendo, que busquen esos test, exámenes y hagan pruebas, prueban y de esa forma van a ir mejorando y estar mayor preparados a la hora de aplicar una entrevista. Después, bueno, también obviamente es importante el trabajo en equipo. Me pasó muchas veces de conocer gente que era muy buena técnicamente, que sabía un montón de cosas, pero no sabía trabajar en equipo. Eso es algo muy importante, tener habilidades blandas, básicamente ser buena persona, o sea, saber ayudar al otro, escuchar, conversar, básicamente saber trabajar bien en equipo. O sea, seguramente haga algún día un video hablando sobre ese tema, pero es algo que está bueno tener en cuenta. Así que bueno, eso entonces serían los 5 puntos. Hacemos un repaso rápido. El primero es ganar experiencia trabajando.
ustedes ya tienen los conocimientos, entonces crean proyectos, ya sea hablando con gente que necesite páginas web o ustedes por su cuenta. ¿Dónde buscar trabajos? Bueno, en LinkedIn es el que yo más recomiendo. ¿Cómo hacer que su perfil se destaque? Bueno, sobre todo creando un portfolio, tener el perfil en LinkedIn, tener un montón de proyectos para mostrar. Punto número 4, cómo armar nuestra red de contactos. Bueno, entrando por ejemplo, en grupos de Facebook de gente que está aprendiendo las tecnologías. Y por último, el punto número 5, cómo hacer que nos vaya bien en nuestras entrevistas. Lo que les decía, esto, prepararse para los códigos, para los challenges, para los ejercicios, etc. Y por último, también una cosa que me gustaría que tengan en cuenta es, si ustedes son juniors y están aplicando para trabajos y les cuesta mucho, no se desanimen y sigan siempre aprendiendo, trabajando, haciendo proyectos. E incluso les va a pasar, si saben mucho, ya directamente van a poder aplicar a proyectos como semi-senior. Ya teniendo, por ejemplo, 2 años de experiencia, tranquilamente, por más que no hayan tenido, hayan estado trabajando en una empresa como junior, si ustedes tienen los conocimientos necesarios y tienen la experiencia trabajando con clientes, negociando, trabajando en equipo, desde mi punto de vista están completamente aptos para empezar a aplicar como semi-senior. Así que eso es algo que también está bueno que tengan en cuenta. Así que bueno, espero que les sirvan todos estos consejos. Si tienen preguntas o consultas las pueden dejar en los comentarios y nos estamos viendo en el próximo video.